Los ingredientes para nuestra receta son 1 kilo de filete de cerdo, 2 huevos, pan rallado, una cucharada de pimienta molida, una cucharada de perejil molido, 2 cucharadas de ajo en polvo, 300 gramos de jamón y 300 gramos en lonchas de queso. Mirad, cocinillas, lo primero que vamos a hacer será ir limpiando nuestros filetes. Vamos a quitarle todo lo blanco, ¿vale? Toda esta grasita blanca la vamos a ir limpiando. Mirad, cocinillas, una vez que ya hemos terminado de quitarles todo lo blanco, lo que vamos a hacer va a ser limpiarlos. Los vamos a pasar por el agua, los vamos a enjuagar muy bien y los vamos a poner otra vez en nuestra mesa de trabajo porque vamos a aplanarlos. Mirad, cocinillas, el siguiente procedimiento que vamos a hacer será: hemos cogido papel de film, hemos puesto uno de nuestros filetes dentro, ¿vale? Y ahora con nuestro rodillo vamos a pasar a aplanar. Así vamos a hacer con todos. Mirad, cocinillas, ya están todos estirados. Mirad qué tamaño tienen. Y ahora lo que vamos a ir haciendo será sazonar primero luego pondremos un poco de ajo molido, pimienta y perejil. Así haremos con todos. Este primero vamos a darle la vuelta y lo sazonaremos también por detrás. Pondremos un poquito de ajo molido, la pimienta y el perejil. Siguiente, exactamente igual.
Y así vamos a hacer con todos nuestros filetes. Unos nos van a salir más grandes que otros, pero no pasa nada. Mirad, cocinillas. Lo que voy a hacer con los sobrantes de algunos de los lados será cortarlos, porque vamos a intentar que nuestros flamenquines estén completamente iguales. Entonces, eso es. Cortamos un lateral y el otro también ha quedado bien. Pues con todos voy a hacer exactamente igual. Esto, por supuesto, no lo voy a tirar. Lo que haré será tiritas, ¿vale? Frititas con estos trozos de carne. Ay, mirad. ¿Veis? Con este pedazo exactamente igual. Mirad. Así. Y con este igual. ¿Veis? Igual por un lado que por el otro. Mirad, cocinillas, he cogido un tupper así rectangular para batir nuestros huevos, para que nos sea mucho más fácil poner nuestros flamenquines dentro y luego el pan rallado hecho exactamente igual. He cogido otro bol rectangular para que nos sea mucho más fácil trabajarlos. Mirad, voy a poner un poco de sal y voy a batirlos. Mirad, y ahora voy a volver a pasar por el huevo. Y volveré a pasar por el pan rallado. Mirad. Que esté todo cubierto muy bien. Así. Y voy a ir colocando en una bandeja. Mirad, cocinillas, así nos han quedado. Ahora voy a pasarlos al frigo, aproximadamente unos 15 minutos antes de empezar a freírlos. Mirad, cocinillas, he cogido una sartén y la he puesto a
Voy a bajar un poco el fuego y voy a estar muy pendiente. Mirad, cocinillas, los acabo de sacar. Y ahora voy a pasar a emplatarlos y a cortar uno para que veáis cómo nos han quedado por dentro. Mirad, cocinillas, mirad qué pintazas tienen nuestros flamenquines. Voy a pasar a cortaros uno. Mirad, cocinillas, vamos a abrir uno. Mirad, cocinillas, mirad cómo nos ha quedado por dentro. Mirad qué aspecto tiene. Voy a probarlo. Voy a cortar un cachito y vamos a probarlo. Mmm. Mmm. Está delicioso. Mirad, cocinillas. Y yo con esto me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta receta y que me dejéis en los comentarios qué tal os ha salido a vosotros. Chao, chao, besis.